Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su programa Entretiempo. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, ya que hablaremos sobre el deterioro cognitivo a causa de las sustancias ilícitas. Y qué mejor que con el invitado del día de hoy, el doctor Edgar Herrera. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Doctor, primeramente quisiera agradecerle por haber aceptado la invitación, por habernos brindado un espacio en su agenda, pero primeramente también quisiera preguntarle si nos podría platicar sobre usted, por favor. Claro que sí. Pues bueno, mi nombre es Edgar Omar Herrera, igual agradecerte el espacio. Cualquier espacio en el que podamos hablar de ciencia y divulgación, yo siempre lo voy a agradecer, entonces gracias por el espacio. Decía, mi nombre es Edgar Omar Herrera, soy psicólogo, tengo un doctorado en el área de ciencias de la conducta con una orientación en neurociencias y por muchos años me he dedicado al trabajo en las adicciones, desde la clínica, la política pública y actualmente en la investigación. Que aunque va de la mano son procesos diferentes, imagino. Sí, pero de alguna forma enfocado sí, que ahora también ha crecido mucho mi interés en la parte de las neurociencias, particularmente en las neurociencias cognitivas. He querido brincar un poco esa parte del tema del consumo de sustancias, pero es algo en lo que por muchos años me he dedicado. Doctor, en base a su trayectoria, ¿podría indicarnos primeramente qué es el deterioro cognitivo, por favor? Sí, claro. Cuando hablamos de deterioro cognitivo, bueno, es un término que utilizamos para referirnos a deterioros o la disminución en funciones mentales, que llamamos mentales superiores o funciones cognitivas. Y estas nos permiten cómo recopilamos y cómo manejamos la información, por ejemplo, la memoria, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas tienen que ver con la planeación, el monitoreo, la toma de decisiones. Y curiosamente hablamos de cognición, pero estos son procesos muy importantes en la conducta humana. Parte de nuestra manera de ser en términos de conductuales viene muy ligado con las funciones cognitivas. Entonces, cuando hay un deterioro de estas funciones, una disminución en cómo están funcionando, es cuando nos referimos al deterioro cognitivo. Bueno, en ese sentido, ampliamente va más allá del uso de sustancias ilícitas en las personas. ¿El deterioro cognitivo puede ser un proceso natural de la humanidad? Sí, definitivamente hay un deterioro natural que se va dando por el envejecimiento. Y también hay muchísimos otros factores que van más allá de la sustancia. Hay varias causas, por así decirlo. También un accidente cráneoencefálico puede influir, ¿no? Sí, pueden ser por neurodegenerativas como el Alzheimer, que es algo que se conoce mucho. Pueden ser cerebrovasculares por un infarto cerebral, puede ser por accidentes. Muchos de los estudios sobre cómo funciona la parte cognitiva incluso vinieron a partir de casos clínicos, de accidentes. Hay un famoso Phineas Gage que le atraviesa una barra de metal y desde ahí se fue entendiendo cómo se entienden estos procesos y hacia qué áreas cerebrales están ligadas. Y por supuesto, pues el consumo de sustancias también provoca deterioro. Que en ese tema ampliamente en el que vamos a platicar hoy, se puede entender que cualquier sustancia, tanto lícita e ilícita, sí afecta considerablemente las neuronas de las personas. Sí afecta. Incluso el tabaco, que es una sustancia lícita y normalmente no la asocian a un deterioro cognitivo, también provoca deterioros cognitivos. Eso es un tema muy importante, doctor, que acaba de tocar, que sí es cierto. O sea, el cigarro a fin de cuentas no solo los pulmones daña, o sea, no solo afecta aquí en este sentido y cardiovascularmente hablando, pero también tiene que afectar en nuestro cerebro, ¿no? O sea, tiene que haber una repercusión. Sí, definitivamente. No, obviamente hay sustancias que afectan más, que son más dañinas. Por ejemplo, los inhalables es una cosa seria. Abro un pequeño paréntesis en la investigación. Cuando hemos sacado una muestra, buscamos no integrar a consumidores de inhalables por los daños que genera, porque genera unos deterioros globales. Entonces, obviamente hay sustancias que generan mayor deterioro, pero el tabaco finalmente también lo causa. Y como
son más fuertes que otras, por así Sí. decirlo, y no hay un efecto también del tabaco asociado a un cambio inmediato, en una intoxicación aguda. O sea, vayan, alguien sabes que fumó porque huele, Sí. no porque haya cambiado conductualmente o su percepción, o tú no notas que haya tenido un cambio, a diferencia de si alguien tomó alcohol o consumió otro tipo de sustancia, notas algo raro en la persona. Y en el caso del tabaco no. Entonces, de manera aguda parece no haber un dato, pero el consumo prolongado también genera deficiencias cognitivas. Que de hecho en ese sentido ampliamente se puede entender que el cigarro no es notorio cuando se fuma, cuando se tiene a la mano, por decirlo de una forma. Se puede notar cuando no está fumando una persona, porque pues, vemos que la gente que no fuma a veces pues tiene esa sensación de estrés, de preocupación en sentido de que no está fumando, ansiedad era la palabra, esa ansiedad. Y obviamente pues nosotros que no fumamos o fumadores pasivos tenemos la sensación de, nos percatamos que no huele. Claro. Pero en cambio esa persona sí está sufriendo algo más allá de lo físico, sino mentalmente. Sí, de hecho es físico, dependiendo, porque cuando alguien ya desarrolló una dependencia a una sustancia y suspende o disminuye esa dosis, se presenta un síndrome de abstinencia. Y el síndrome, esto que llamas ansiedad, probablemente sea un tema de síndrome de abstinencia, y entonces lo empiezas a ver inquieto. Y ahora, los síndromes de abstinencia se presentan hasta con la cafeína y con otras sustancias, pero sí puede pasar eso, que la persona se ve incómoda, pero podría ser más por un síndrome de abstinencia que por otra cosa, y se manifiesta físicamente, no solo psicológicamente. ¿Cualquier sustancia, doctor, puede generar dependencia? No, no cualquier sustancia. Hace rato que Ok. decía de la cafeína, Ujú. Si consideramos todos los criterios así de forma estricta que nos dan las propuestas teóricas explicativas sobre la conducta adictiva, la cafeína no se considera una sustancia en términos globales adictiva, pero sí cambia. Hay dos criterios fisiológicos, que es la tolerancia y el síndrome de abstinencia. La tolerancia es consumir mayores cantidades de una sustancia para Ok. sentir el efecto inicial. Alguien empieza a consumir y va poco a poco subiendo las dosis, pero ya si consume las primeras dosis ya no siente el mismo efecto. Entonces tiene que aumentar la dosis para sentir el mismo efecto, y esa es la tolerancia. Y el síndrome de abstinencia es cuando deja de consumir la sustancia, disminuye la dosis y empieza a sentir un malestar. Entonces la cafeína y otras sustancias sí presentan estos dos criterios fisiológicos, pero hay muchos otros criterios que se tienen que cumplir para considerarlo con propiedades adictivas globales. Y entonces no sucede. Por ejemplo, pasa con antidepresivos, por ejemplo, los inhibidores de recaptura de serotonina, que muchos piensan que pues va a ser adictivo, y tampoco. Incluso los antipsicóticos tampoco tienen esa propiedad global adictiva. Pero una que sí está, no hay un consenso de que todavía, de que que tenga propiedades globales adictivas, pero está en duda, es el azúcar. ¿Sí? ¿Por qué, doctor? Precisamente ese tema en cuestión, ¿por qué el azúcar se engloba en esta parte? El azúcar, como las sustancias adictivas, le pegan a un circuito de nuestro cerebro que coloquialmente llamamos como sistema de recompensa. Okay. En términos técnicos se llama la vía mesolímbica, y estructuras como el área tegmental ventral y el núcleo accumbens que activan. Y el azúcar, los alimentos con alto valor calórico, etcétera, impactan en eso. Hay toda una explicación evolutiva de por qué el alimento impacta en ese sistema, pero el azúcar lo hace de tal manera como lo hacen otras sustancias adictivas. Empieza a alterar esas vías, esa neurotransmisión, y entonces tiene un impacto. De hecho, yo suelo decir que la obesidad es prima hermana de la conducta adictiva, de la adicción. Las propuestas de abordaje terapéutico en la obesidad son muy similares a las propuestas de abordaje en las adicciones. Obviamente quitando de lado cuando hay aspectos metabólicos, hormonales, tiroides en cuestión. pero cuando es un tema conductual de que la persona tiene dificultades para regular su ingesta, tiene que ver por los cambios cerebrales que son igual que en la adicción. Entonces, por eso vemos que el problema de obesidad en México, en general, bueno, en los casos que pueden hacer unas conductas diferentes, pero que no lo hacen, es porque la conducta o la adicción en cuestión es no comer bien, no dormir bien, no hacer ejercicio, o sea, no llevar ese protocolo en cuestión. Es lo que genera esa adicción en la obesidad. Bueno, lo que se puede manejar. Sí, y es el consumo Ok, repetido. El consumo sí. repetido de una sustancia o de una conducta
que está constantemente activando ese circuito que te comentaba, pues es potencialmente adictivo. Porque también tenemos adicciones que no son por consumo de sustancias. Por ejemplo, el juego patológico, la ludopatía. La persona no está ingiriendo ninguna sustancia y aún así se están alterando esos circuitos, pero por la forma repetida de estar haciendo la conducta. ¿Las llamadas filias? No, la ludopatía o el juego patológico son las apuestas, las personas y eso ya está clasificado en los manuales diagnósticos como parte de un comportamiento adictivo. No, yo me refería en general, o sea, ¿las filias también juegan en este papel o sí es un tema aparte? Ok, no, eso ya es un tema aparte, Ok. se clasifica en otra área. Ok. Doctor, y una pregunta, ¿cuál viene, desde su trayectoria y experiencia, cuál es la sustancia lícita, ilícita, como guste, más adictiva que tiene a la mano el ser humano? Mira, el nivel adictivo va a depender no la solo de la sustancia, sino va a depender de las dosis de consumo de la persona, de la frecuencia y del tiempo que tiene consumiéndolo, además de la vulnerabilidad de la persona. Ahorita te explico con mayor detalle esta parte, pero por supuesto hay algunas sustancias como la metanfetamina, los opioides, como la heroína, el fentanilo, que son altamente adictivas. Pero no podemos clasificar, aunque sí son muy adictivas, son sustancias, los psicoestimulantes son muy adictivos, en particular la metanfetamina, porque provoca liberaciones de dopamina, que es un neurotransmisor implicado en esa vía de recompensa, muy fuertes, y realmente secuestra el sistema. Pero también hay que tomar en cuenta otros factores como los que ya comentaba hace rato. Doctor, ¿qué le parece si continuamos hablando de este tema después del corte cultural? Claro que sí, adelante. Gracias por continuar con nosotros, amigas y amigos. Y disculpe, doctor, ¿cómo dañan las drogas, las sustancias ilícitas, como lo gustan llamar ahí en casita, al deterioro cognitivo de las personas? Sí, pues, bueno, en términos generales, cada sustancia tiene un diferente mecanismo de acción, pero todas las sustancias, de manera directa o indirecta, impactan en el sistema que ya comentaba hace rato. Empiezan a provocar cambios funcionales y estructurales porque incluso hay muerte neuronal, hay disminución en la estructura de las neuronas, y estos cambios estructurales van a provocar problemas en el funcionamiento, en la conectividad cerebral, etcétera, y se va a manifestar con estos deterioros cognitivos. Cada sustancia tiene ciertos impactos, por ejemplo, la metanfetamina suele pegarle mucho a procesos como el control inhibitorio. El control inhibitorio es la capacidad que tiene la persona de frenar los impulsos. Entonces, los estimulantes, luego vemos características de impulsividad justo porque hay deterioro en el control inhibitorio, hay deterioro en los procesos de atención. Por ejemplo, en el caso del alcohol también hay una especie de atrofia prefrontal, hay una disminución del grosor de la corteza y provoca algunas fallas también de atención, de memoria. La cannabis también tiene un impacto en la memoria, en la motivación. Entonces, dependiendo también del mecanismo de acción, es que se pueda ver esta implicación. Pero en términos generales están afectando por todos los cambios químicos y todo lo que está sucediendo, afectan cómo funciona el cerebro y estructuralmente cómo está el cerebro. Qué bueno, en ese sentido, realmente, doctor, si una sustancia ajena a mi cuerpo, que no reconozco, que no produzco, o sea, en general en ese sentido, introduzco esa sustancia, obviamente va a haber un cambio específico en mi cuerpo, ¿no? O sea, debe pasar algo. Sí, sí, claro. Sí, y de hecho es curioso porque no es, digo, obviamente la sustancia la que lo provoca, pero recuerdo en una ocasión una persona en una conferencia me decía, entonces no es la droga en sí la que está provocando esa respuesta de euforia, sino el aumento de sustancias en nuestro cerebro. Entonces, un ejemplo, digo, hablo mucho también de la metanfetamina porque es un serio problema aquí en México el consumo de metanfetamina, pero estas sustancias provocan la liberación de otras sustancias, de neurotransmisores que tenemos en el cerebro. Y esos cambios en los neurotransmisores son los que están impactando. Pero la molécula de la sustancia, de la droga, es como una especie de llave o de ganzúa que empieza a abrir puertas en el cerebro y empieza a generar o a liberar sustancias
en exceso, que en exceso entonces nos están perjudicando a la persona. Entonces, si bien es cierto que la sustancia, también está lo que está provocando las sustancias que ya tenemos en el cerebro. Bueno, también hay que ser conscientes, con todo respeto, que si, por ejemplo, yo estoy en depresión, yo tengo problemas, yo estoy en un mal estado psicológico, anímico, o sea, en todos los sentidos mal, así tal cual, y consumo alguna sustancia, obviamente no debo esperar algo positivo, realmente, va a repercutir de alguna otra forma. Y el problema es que no voy a saber qué hacer en ese sentido, ¿no? Claro, sí, hay algo que llamamos la hipótesis terapéutica, y esto tiene que ver con uno de los factores de enganche hacia la sustancia por estar aliviando una situación emocional. Por ejemplo, alguien con depresión consume una sustancia, la sustancia le genera ciertos cambios emocionales, a lo mejor le hace sentir bien temporalmente, y entonces viene este enganche. Me gustaría, si me permites, Sí, agregar adelante. una parte importante sobre lo que preguntabas de la sustancia que puede ser como más adictiva o más fuerte en el deterioro. Aunque por sí solas tienen efectos, también hay que tomar en cuenta que muchas personas que desarrollan un trastorno por consumo de sustancias tenían ya otra condición desde la infancia o de neurodesarrollo. Y aquí el dato es, en términos generales, todas las personas que consumen una sustancia, solo alrededor del 10% desarrolla una dependencia. Entonces dices, a ver, no parece ser la sustancia por sí sola, porque si fuese la sustancia por sí sola, todas las personas que la prueben se van a hacer adictas, y no pasa así. Solo un porcentaje menor se hace adicto. Y entonces aquí el tema es, ¿qué pasa o qué condiciones de vulnerabilidad tienen ellos que los hace que cuando consuman la sustancia y empiecen a consumir de manera repetida, se desarrolle la dependencia? Y en ese sentido lo comento porque la parte de la depresión es uno de los factores que también están asociados. Muchas personas consumen sustancias o tienen un problema con el consumo de sustancias porque tienen otra condición de salud mental. En ese sentido, realmente no cualquiera puede ser adicto. Bueno, no cualquiera puede tener problemas de adicción. Sí, no porque lo pruebes ya necesariamente va a generar la dependencia. Y fíjate, incluso en términos de la parte del funcionamiento cognitivo, uno de los trastornos más asociados al consumo de sustancias es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el famoso TDAH, ¿no? Y el TDAH es un tema, una condición de neurodesarrollo que ya vemos ciertas diferencias, por ejemplo, en el funcionamiento ejecutivo, en la planeación, en la organización. Las características de impulsividad, hiperactividad tienen que ver también con fallas en el control inhibitorio. Son niños, adolescentes o adultos, porque esto también es de adultos. Puede afectar a cualquiera. A cualquiera, que tienen también una alta búsqueda de sensaciones, dependiendo también un poco del subtipo. Pero el punto es que estamos hablando de un tema de deterioro del consumo de sustancias, pero resulta que un porcentaje importante ya tenía algunas condiciones en su funcionamiento cognitivo antes de consumir la sustancia. Ya hay antecedente de. Ya hay un antecedente, por ejemplo, una condición como el TDAH o algún tema de neurodesarrollo. Ok, doctor. Bueno, una pregunta, o sea, realmente, bueno, es una estadística, no un hecho, ¿verdad? Por ejemplo, si de niño desarrollas TDAH o alguna de estas situaciones, síndromes, sí, ¿verdad? Bueno, de estas condiciones, tiendes a hacer con probabilidad a tener problemas de adicciones. Pero ¿qué pasa si la persona simplemente la prueba y deja de consumir? ¿Es adicto o solamente tuvo ese momento? Sí, solo tuvo ese consumo. Puede haber consumos experimentales. Como ya decíamos, aunque la sustancia tiene propiedades adictivas globales, se tienen que juntar muchos factores. Y hay personas que prueban una sustancia y ya no la vuelven a probar y solo fue un consumo experimental. Cuando ya es el problema, hablamos de que tiene un consumo repetido, le dedica mucho tiempo al consumo de la sustancia, al consumo de la sustancia, a conseguirla y a recuperarse de sus efectos. Le dedica gran tiempo, hay problemas en el control de impulsos y obviamente está afectando su vida, en la familia, en el trabajo, en la escuela, y ahí es cuando ya estamos entendiendo que puede haber una dependencia. Pero consumir solo así por sí solo no va a pasar. El alcohol, la nicotina, que son drogas legales, tienen propiedades adictivas y muchas personas tienen un consumo, por ejemplo, de alcohol moderado. En el caso de la nicotina o del tabaco es un poquito más complicado porque también afecta mucho a la salud.
Claro, que también influye pues el precio en cuestión, o sea, es legal y todavía es hasta cierto punto accesible. Ya ve que suben los precios de todo, la gente puede o tiende a poder consumir esto con más facilidad que otras sustancias. Claro, sí, se construye una especie de imaginario social de la De que permisividad si es y legal no hay problema. órale, no hay problema y entonces es más fácil consumirlo, además de que las personas tienen más fácil acceso a la sustancia, a diferencia de una sustancia ilegal que implica otros aspectos para poder conseguirla. Que bueno, de antemano, si uno ve que suben el precio de cigarros, refrescos, etcétera, pues ya te puedes hacer una idea de que está mal, ¿no? O sea, por algo te suben el precio. Sí, 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 O sí, sea, sí, son también. campañas Ujú. que se han hecho para Doctor, eso. y una pregunta, porque hay un tema muy en particular sobre la cannabis. Tal cual el consumo en cuestión de diferentes tipos de la cannabis, no voy a indicar cómo, es muy paradójico en este sentido, pero también existen otros productos derivados de, también afectan, también intervienen, o esa campaña en cuestión de que como es natural no hay problema, es real. No, bueno, pues todas independientemente si sea natural o no, si Porque ya cumple ve que todos sí esos existen criterios. campañas de que, pero quisiéramos saber su opinión realmente, doctor. Claro. Sí, no, está esta idea, ¿no? Pero no por ser natural no va a hacer daño. Eso ya lo tenemos bien claro. Y en el caso de la cannabis, eso es un dato importante lo que dices, Marco, porque son derivados y habrá que entender, hay muchas sustancias en esa planta, como hay muchas sustancias en la planta de tabaco, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en la cannabis la sustancia activa es el tetrahidrocannabinol, delta 9. Y, por ejemplo, están otros derivados, pero el que tiene las propiedades psicoactivas es este THC delta 9, a diferencia de otros. Entonces, no es lo mismo una persona que consuma un producto derivado de la cannabis que tenga una concentración mínima o si es posible que no exista una concentración de THC, no va a provocar ese deterioro cognitivo, porque son las sustancias activas las que están provocando el deterioro cognitivo. De hecho, en el 2019, un grupo de investigadores de Italia encuentran otra sustancia en la cannabis que parece ser más potente que el propio THC. Entonces, es un tema de qué sustancias están ahí implicadas. La cannabis en sus propiedades terapéuticas están particularmente en el CBD. Y por sí solo en dosis terapéuticas y con una vigilancia o supervisión no va a provocar ese deterioro cognitivo. Pero aquí el tema, lo importante es el producto, el origen y cuáles son las concentraciones de otro tipo de sustancias de la cannabis que tenga que sí puedan llevar al deterioro. Pero si es particularmente el CBD, no va a provocar este deterioro, por ejemplo, como lo provoca el THC. Que también se puede entender que el ser derivado es un ejemplo comparativo como el petróleo. El petróleo, el crudo tal cual es un producto y los derivados son otros. Exacto. En ese sentido, ampliamente, si es un derivado de, también no sabes que por más natural que se maneje, no sabes qué contiene realmente. Porque puede haber plástico, puede haber otras sustancias incluso que te puedan afectar. Tal vez la cannabis original no te afecta o te repercute igual, pero con otros agregados puede repercutir en ti, ¿no? Claro, sí, y eso es un temonón en esto porque cuando se trata de sustancias que no son legales o que no están bajo la regulación, pues no saben ni qué esperar de qué contiene. No esperes nada bueno. No esperes nada bueno de entrada. Cuando se quiere hacer luego investigación es difícil porque no sabes qué se tiene. En las calles luego no saben la persona. Tienen un nombre, ¿no? Tiene un nombre la sustancia, pero todo el montón de productos que están para adulterar esa sustancia, esto lo complica más. Yo, por ejemplo, me he referido al tabaco y es difícil hablar de dependencia a nicotina porque solo es una sustancia del tabaco. Y hay un montón de sustancias dentro del tabaco y pasa con cada una de las sustancias. Entonces sí es un gran tema porque aquellas que no están reguladas o que no están bajo el marco de la ley, pues no sabemos ni qué contiene. Y que realmente, doctor, no porque la gente o no porque tú consumas significa que conozcas. Es muy diferente en ese sentido. Doctor, lamentablemente hemos llegado al final del programa. ¿Algún comentario que quiera brindarle a nuestra audiencia, por favor? No, pues como ya decía, la importancia, el tema de cómo hay otros aspectos implicados y no solo en la sustancia en sí, siempre la recomendación en las familias, en las escuelas, en el sentido de la prevención, ayudar a un niño que si ven con un problema de conducta, un problema emocional, siempre ayudarlo, porque no solo es favorecer su calidad de vida, sino prevenir un problema de consumo en el futuro.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Esperemos que esté aquí con nosotros nuevamente en otro momento para continuar hablando de este tema en particular o el que usted guste, doctor. A nombre de Entretiempo y TVG, su amigo servidor Marco Carrillo, muchas gracias.